Hola, ¿qué tal? Continuando con la jornada de Motivos Experience, episodio 4, tengo el gusto de darle inicio al séptimo panel. Y ya después de que hemos podido escuchar grandes líderes del tema de Building Information Modeling, donde se nos ha aclarado mucho sobre lo que son las dimensiones uno, 2, 3, hasta la sexta dimensión en el ámbito de la sostenibilidad. Ahora queremos hablar un poco sobre qué es la séptima dimensión, cuáles son las oportunidades que ofrece. Y en particular yo tengo muchas dudas respecto a cómo nosotros podemos empezar a crear proyectos y desarrollar gemelos digitales que sean realmente útiles para tanto el proceso de construcción como la operación de los inmuebles. El día de hoy vamos a contar con la presencia de una persona que nos acompaña desde España. Está reconocido como uno de los principales promotores del Building Information Modeling. Además, una persona de muchísimo calor humano, alguien que pues he tenido la oportunidad de conversar en varias oportunidades y me ha parecido alguien con mucha calidad humana, además de profesional, también es especialista en materia estructural. Quiero darle la bienvenida a Pedro Romero, quien está con nosotros en este episodio 4 de Motivos Experience. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Alberto? Pues nada, bien hallado. Muchas gracias por vuestra invitación en este evento de Génesis del BIM y para hablar de la séptima dimensión del BIM y de gemelos digitales. Muchas gracias por vuestra invitación. Excelente, el honor es todo nuestro, Pedro. Y justamente ahí quería empezar. Cuéntanos un poco qué es la séptima dimensión del BIM, Pedro, para la audiencia que nos está escuchando, que nunca había manipulado el concepto. ¿Qué le podemos enseñar sobre qué es la séptima dimensión del BIM y cuáles son las oportunidades que trae consigo? Bueno, lo que se está llamando últimamente la séptima dimensión del BIM es todo aquello que tiene que ver con el mantenimiento y con la puesta a punto de un edificio mediante la tecnología BIM. No deja de ser más que la puesta a punto y mantenimiento de un edificio, ¿no? Lo que pasa también incluye últimamente pues todo lo que tiene que ver con el gemelo digital, ¿no? El gemelo digital es un modelo virtual que pretende ser exactamente igual en cuanto a geometría modelada y en cuanto a datos de un edificio que se va a construir o de un edificio que ya está construido. De modo que tengamos todos los datos para poder mantener bien el edificio, poder gestionar el activo a nivel de mantenimiento, a nivel de restauración, si por ejemplo fuera un edificio histórico, a nivel de compra-venta, si fuera un edificio pues que tuviera que tener una gestión inmobiliaria. Todo eso es lo que puede implicar o todo lo que se está últimamente llamando como séptima dimensión del BIM. Sí. Muy interesante cuando tocaste el punto de gestión inmobiliaria, porque en una de las conversaciones que sostuvimos en algún momento anterior a esta presentación del día de hoy, fue donde intercambiamos ideas sobre lo complicado que es la experiencia de compra de un inmueble versus otros productos, ¿no? Colocamos el ejemplo de la chocolatina en aquel día y hablábamos de por qué si comprar una chocolatina es tan simple como atravesar un código de barras, por qué comprar un inmueble es tan complejo. Y parte de esas reflexiones a mí me llevaron mucho a pensar de que es que no hemos visto el inmueble como un producto industrializado, ¿no? Ujú. Y dentro de esa percepción de producto industrializado, creo que el gemelo digital puede ayudar muchísimo a que podamos cambiar la percepción incluso de cómo comercializamos, de cómo operamos y cómo hacemos uso del espacio inmobiliario y cómo lo gestionamos. Y ahí en ese particular es que quiero ahondar y profundizar más en el tema. ¿Qué le podemos decir a las empresas desarrolladoras de proyectos arquitectónicos que son los primeros en la cadena cuando se va a constituir una edificación? ¿Qué les podemos decir para que puedan añadir valor en la creación de esos gemelos digitales que al final puedan ser realmente útiles en el proceso de operación del inmueble? Es decir, que la data se pueda construir de una vez
de una forma correcta. ¿Es eso posible? Desde la fase de arquitectura, desde la fase inicial, podemos añadir valor para que ese gemelo digital pueda tener un desempeño en séptima dimensión. Sí, sí, claro, claro. De hecho, lo que se debe hacer básicamente es tener una colaboración prácticamente desde el principio. Si se sabe que ese modelo BIM se va a usar para la gestión inmobiliaria, debe ser un uso que debe ser contemplado desde el principio. Si no, pues se puede hacer también a posteriori, pero va a llevar más tiempo o va a llevar trabajos que van a ser repetidos, ¿no? Desde el primer momento, desde la concepción del edificio o desde que se comienza un modelo virtual, un modelo BIM, si se sabe que se va a tener que realizar pues, un gemelo digital para la gestión del activo, ya sea de mantenimiento, ya sea de gestión inmobiliaria, debe de ser comunicado al equipo de diseño y simplemente es ir metiendo datos, ir creando esa base de datos que siempre se va a crear, pues la base de datos tendrá que llevar los correspondientes datos necesarios para que esa gestión posterior a nivel de mantenimiento o de gestión de inmobiliaria sea lo más eficiente posible. Pero eso Interesante. no parte solamente desde el equipo de diseño, sino que debe ser encargado. Es decir, debe haber una colaboración desde el punto de vista del equipo de diseño, por supuesto, del equipo de cálculo estructural y de instalaciones, de la constructora, pero también desde el lado del promotor o desde las empresas que después gestionen ese activo inmobiliario, que cada uno de esos agentes vaya colaborando, pues diciendo o aportando sus necesidades. ¿Qué necesidades de datos necesita el modelo BIM para que yo, como gestor del activo inmobiliario, pueda hacer mi trabajo de la manera más eficiente posible? Es decir, debe haber una colaboración siempre bidireccional. Pedro, hay mucha confusión en el mercado sobre una percepción errada en relación a que BIM es un software. Eso ha sido muy repetido, lo hemos hablado con muchas personas acá en Latinoamérica. Muchas personas creen que BIM es un software y realmente BIM es una metodología en la que creamos y constituimos bases de datos y pueden haber muchos software que nos permitan trabajar estos modelos. Acláranos un poco sobre cuáles pueden ser los criterios para que los profesionales puedan escoger las plataformas que permitan el desarrollo de estos modelos de bases de datos de forma eficiente y que puedan funcionar de manera colaborativa. ¿Cuáles son los criterios para poder escoger los software y las plataformas que debamos tomar en cuenta en el proceso de vida del diseño y del desarrollo del proyecto? Sí, pues no es una pregunta sencilla. En primer lugar, porque hay muchísimos software diferentes. Lo normal es que al final haya un software principal de modelado que deberá, no es necesario que lo estén usando todos los agentes, pero sí será necesario que ese modelo o ese software pueda generar modelos normalmente de intercambio de datos que suelen ser en IFC, en tipo IFC, y que otros agentes sí puedan tener software de visión de ese modelo, pero la plataforma a elegir normalmente el criterio principal suele ser que sea el más extendido posible dentro del área geográfica en el que se está desarrollando el proyecto. Es decir, que tenga eh, que ese software o ese conjunto de software, porque no es solamente uno, será un conjunto de software, normalmente es una plataforma de distintos programas, pues que sea el más extendido entre los profesionales que vayan a trabajar en ese modelo. Si no, empiezan a haber problemas de interoperabilidad entre distintos software. Ese yo creo que puede ser el principal criterio. Otros criterios puede ser el tipo la tipología de proyectos. No es lo mismo, o incluso hay software que no trabajan igual de bien para tipologías edificatorias, para un edificio, o que para proyectos de ingeniería civil. Hay Ok. software que trabajan mejor en BIM
para, eh, para proyectos de ingeniería civil. Entonces, ese también puede ser un criterio importante, ¿no? Pero lo que siempre hay que ir buscando es que la interoperabilidad entre equipos sea la máxima posible, ¿no? Entonces, pues, ponerse de acuerdo al principio pues, con qué software se va a trabajar y muchas veces por áreas geográficas ya hay un software principal o ya hay un software que acapara gran parte del mercado, ¿no? Entonces suele ser al final ese uno de los criterios que más pesa. Una pregunta, cuando nosotros constituimos, bueno, primero que nada me queda muy clara la respuesta sobre los criterios, te agradezco mucho porque incluso era una duda que yo personalmente tenía, cuáles eran los criterios para yo mismo incorporar dentro de proyectos, dentro de los equipos de trabajo, softwares que se pudieran adaptar de tal manera que el equipo completo y a lo largo de toda la cadena podamos desarrollar un gemelo digital que incluso pueda ofrecer oportunidades de instrumentación de la edificación, que eso ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Quiero tocar el tema de instrumentación de edificaciones y me gustaría tocar el tema estructural, porque es un punto que tenemos en común. Yo también soy ingeniero estructural y bueno, me ha apasionado mucho el tema de la instrumentación sísmica y creo que a través de los gemelos digitales también podemos hablar un poco de ese tema. Pero antes de llegar ahí, quisiera cerrar el tema porque durante la semana hemos tenido conversaciones con distintos desarrolladores inmobiliarios y todos coinciden en la duda sobre cómo empezar un plan de formación para sus equipos de trabajo de manera que puedan llegar a lograr ese objetivo de construir proyectos en una base de datos BIM y que realmente ese gemelo digital a ese gemelo digital se le puedan explotar todas las oportunidades que las distintas dimensiones del BIM se ofrecen. ¿Cómo podemos decirle o qué le podemos decir a esta comunidad de profesionales, ingenieros y arquitectos que pueden diseñar un plan de formación y capacitación para lograr este objetivo? ¿Cómo empezar? ¿Qué criterios tomar y qué recomendaciones les podríamos dar? Sí, pues esa es la clave, la formación. En general, ahora mismo, pues ya sí que hay más arquitectos, ingenieros que están formados, o sea, es decir, desde el equipo de diseño ya sí que hay una implantación cada vez mayor, todavía no completa, pero cada vez mayor en los estudios de arquitectura, de ingeniería, de que el equipo de diseño pues ya tiene que estar formado en metodología BIM y en los software de generación de modelos BIM en estudios de colaboradores de estructurales y de instalaciones también, incluso ya hasta llegar a la construcción, pues ya hay cierta madurez en constructoras grandes de implementación y de incorporación de la metodología BIM en la construcción de un edificio. Sin embargo, no es lo mismo, no es la misma madurez la que se puede encontrar en las empresas de gestión inmobiliaria, ¿no? O de gestión inmobiliaria o de gestión de mantenimiento. Y lo que hace falta es eso, es formación. No es algo inmediato, o sea, hay que pensar que es algo a medio plazo, pero hay que ir apostando por eso, porque al final es una metodología que una vez implementada e implementada bien, lo que pasa es que hay que implementarla poco a poco, es muy difícil implementar una metodología así, pues de golpe, ¿no? Se tarda un tiempo, porque hay que formar, hay que crear metodologías internas, hay que cambiar mucha mentalidad de la gente que está trabajando no es tan sencillo, pero una vez hay que tener en mente una meta a medio o largo plazo. Una vez que la metodología está implantada, el beneficio es enorme. Hay mucha mayor eficiencia, hay mucha mayor precisión en los datos a la hora de construir, pero a la hora también de gestionar un activo que ya está construido. Un activo que ya está construido, que puede ser construido ahora o puede ser construido, estoy hablando también de modelos que pueden hacerse de edificios históricos y que a la hora de restaurarse, de conservarse, de controlar las patologías que puede tener ese edificio a lo largo del tiempo, pues con la metodología BIM y los software que llevan implícitos esta metodología, pues esa conservación, esa gestión
todo eso es mucho más preciso. También, y esto ya para empresas de gestión inmobiliaria, para compraventa, también podemos incorporar, gracias a tener un modelo digital, un gemelo digital, podemos incorporar tecnologías que son más difíciles de incorporar con una metodología tradicional. Y estoy hablando, por ejemplo, de incorporar realidad virtual, de incorporar realidad aumentada, es decir, realidad aumentada es que yo llego con el promotor y directamente en la parcela yo puedo proyectar cómo va a ser su edificio virtualmente en su parcela antes de construirse. Y el promotor lo puede estar viendo, pero lo está viendo sobre su terreno real. Ya no está viendo un elemento virtual completamente, sino ve un elemento virtual dentro de un elemento real, dentro de una parcela real. Todo eso al final genera una experiencia del usuario, del cliente, si queremos, pues mucho más satisfactoria o mucho más real. Se va a encontrar al final cuando se construye el edificio con lo mismo que se ha encontrado en el género digital, si todo esto se ha realizado bien. Por eso yo creo que hay que apostar por ello, pero no es cuestión de corto plazo. No es una cuestión de un año, 2 años, ojalá fuera así. Hay que tener claro que es un objetivo a medio o largo plazo. Y ya depende de la incorporación de personas formadas y de la formación que tenga dentro de cada empresa, pues así será el ritmo, la velocidad que cada empresa, cada país o cada zona tenga en la implementación de esta metodología. Pero al final creo que es muy positivo tender a la implementación real de todo este proceso. Muchísimas gracias por todos estos comentarios. Yo debo decirte que, a mi entender, el gemelo digital viene a ser un activo en el cual podemos nosotros considerar que el valor que puede llegar a tener un inmueble que cuenta con un gemelo digital que le ofrezca servicios pudiera llegar a incrementar por los beneficios que implica contar con ese respaldo tecnológico. No sé cuál es tu opinión en relación al efecto en términos de valor del activo inmobiliario y contar con un gemelo digital, porque fíjate que me has hablado o nos has compartido ideas sobre las oportunidades que ofrece para edificios históricos, entre otro tipo de casos, ¿no? ¿Qué podemos decir a nivel del valor del metro cuadrado de un inmueble, bien sea construido o en proyecto, que cuente con un gemelo digital que esté bien realizado, bien elaborado y que ofrezca todas esas oportunidades de manera eficaz y certera? Sí, hombre, cuantificarlo en euros, dólares o cuantificarlo en porcentaje sería muy complicado. Pero lo que sí hay que tener claro es que aumenta totalmente el valor del activo el tener un gemelo digital. Lo primero porque vamos a ahorrar a la hora de construcción, lo primero, a la hora de diseño, a la hora del diseño ya estamos ahorrando tiempo, ya estamos ahorrando problemas de a lo mejor mala comunicación, porque la comunicación o la colaboración entre el equipo de diseño y el promotor y el cliente es total, porque va a estar viendo el modelo continuamente. Entonces, va a poder estar opinando, va a poder estar colaborando a la hora de diseñar el edificio, ¿no? En la construcción hay otro valor muy importante y es que al tener el gemelo digital yo ya me he encontrado virtualmente con todos los problemas que podría encontrarme en la construcción. Entonces yo ya lo he tenido que solucionar. Esto implica que yo puedo solucionar, antes de empezar la construcción, puedo solucionar problemas de interferencias entre instalaciones, de interferencias entre estructuras, problemas de una complejidad constructiva mayor, pues yo ya lo tengo que estar solucionando en el modelo virtual, con lo que no estoy gastando dinero en solucionar problemas o patologías, porque ya he tenido que solucionarlo antes en un modelo virtual que no me ha generado tanto coste. Entonces, el ahorro a la hora de construir un edificio, si yo tengo ese modelo digital o ese modelo BIM, es enorme. Cuantificarlo cuánto es difícil.
Ahora bien, la construcción se ha hecho, empezamos la fase más larga, que es la vida útil del edificio. Por eso yo creo que en realidad esta séptima dimensión, o lo que se está llamando la séptima dimensión, que es el mantenimiento y gestión de un activo mediante metodologías BIM o con un gemelo digital, yo creo que es la más fructífera, es todavía la menos madura, pero la más fructífera porque es la que se alarga más en el tiempo. Y yo podré aprovechar la metodología BIM, podré aprovechar que tengo un gemelo digital para estar gestionando un activo, ya sea un edificio de viviendas, un hotel, un puente, pues también puede ser edificios, o sea, elementos de ingeniería civil, o un edificio histórico. Yo podré estar gestionándolo durante mucho más tiempo que el que ha llevado el diseño y que el que ha llevado la construcción. O sea, el beneficio va a ser mucho mayor y siempre además con una mayor precisión, con un ahorro de tiempo mucho mayor, con una información mucho más precisa de realmente lo que está pasando, problemas que haya, instalaciones que no funcionen bien, todo eso yo podré tenerlo sensorizado y que me esté dando avisos en mi gemelo digital. Es decir, yo creo que al final eh, cuantificarlo, es lo que decía al principio, cuantificarlo es muy difícil, pero, pero lo que sí está claro es que genera un ahorro indudable en todas las fases de construcción y mantenimiento. Pero en la fase final, precisamente la de mantenimiento y gestión del activo, yo creo que es donde más ahorro puede crearse. En cuanto al tema de los gemelos digitales y la séptima dimensión del BIM, te puedo confesar que me parece un tema muy apasionante. Yo podría durar aquí horas hablando y siento que nunca vamos a llegar al punto de aburrirnos del tema, porque hay tantas Seguro. oportunidades y hay tantas cosas que podemos hacer, pero hay una en particular que yo quería hablar contigo el día de hoy en mi carácter de ingeniero estructural, y es el tema de la instrumentación de edificios, sobre todo el tema de la instrumentación a nivel sísmico. Ujú. Em, ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, desde los gemelos digitales, em, promover, facilitar o de alguna manera conectar instrumentaciones que sean colocadas en las edificaciones para medir variables de respuesta de la edificación que tengan que ver mucho con el movimiento, la aceleración, solicitaciones y que son interesantes para conocer la calidad en la que está una edificación post evento sísmico o post estado de carga? ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Bueno, eso ya se está haciendo y se hace, por ejemplo, para mantenimiento de puentes, para mantenimiento de infraestructuras civiles, en los que, bueno, pues se colocan unos sensores, se colocan unos aparatos en este caso en las infraestructuras y mediante un gemelo digital se puede estar verificando si dan lecturas correctas. En caso de un daño, ya sea sísmico o un hotel o un puente, pues un accidente de tráfico, una cosa así, pues a tiempo real se está viendo el daño que puede estar produciendo en un sismo o un accidente. Y eso lo que hace, sobre todo, y es muy importante, sobre todo a nivel sísmico también para los edificios, es que nos da una información muy precisa de cuál puede ser el daño o la patología que ese edificio puede estar teniendo, dónde lo está teniendo, y eso nos posibilita a los técnicos de poder decidir rápidamente cuál podría ser la intervención pues para mantener el edificio en pie o para restaurarlo o lo que sea necesario, ¿no? Pero aquí creo que eso sí es primordial, ¿no? Sobre todo en las primeras fases después de un gran terremoto, ¿no? De un gran sismo, ¿no? Ver exactamente cuáles son los daños precisos que un edificio ha tenido y cómo podemos solucionarlo, ¿no? Es, lo, es primordial. Entonces sí, es cuestión de dotar a los edificios, supongo que edificios de alta importancia, ¿no? De alto nivel de importancia, o en zonas donde el sismo sea muy importante, pues
pues también en todo tipo de edificios, de sensores que midan pues los desplazamientos laterales, los daños, espesores de grietas y fisuras, todo eso hay sensores que lo pueden medir y que se pueden conectar con un gemelo digital. Y yo puedo estar viendo en el gemelo digital las lecturas de esos daños que puede haber. Y ya simplemente incluso poder modelar un segundo gemelo digital con las patologías realizadas, ¿no? Entonces, comparando el modelo digital o el gemelo digital antes de los daños y el gemelo digital después de los daños, permiten todavía más precisión en la toma de decisiones. Creo que eso es muy importante. Muchísimas gracias, Pedro, por toda la participación en esta jornada de Motivos Experience, nuestro cuarto episodio. Y quisiera cerrar este panel, además de agradeciéndote, pidiéndote que le dijeras a nuestra comunidad cómo pueden contactarte, cómo pueden contar contigo, cuáles son los, digamos, los servicios a nivel de educación que estás ofreciendo, de capacitaciones. Sé que estás trabajando en esa materia, a ver si podemos hablar un poco de esa parte y pues el público está muy atento a poder ponerse en contacto contigo como asesor o como prestador de servicios. ¿Cómo te contactan, Pedro? Pues básicamente por LinkedIn. Si buscan mi nombre, Pedro Romero García, por LinkedIn me van a encontrar. También estoy bastante activo en Twitter, pues normalmente compartiendo artículos, vídeos, contenido BIM y de ingeniería en Twitter y en LinkedIn, pero sí, generalmente pues por esas vías me podrán encontrar fácilmente. Y sí, ahora mismo gran parte de mi tiempo profesional lo estoy dedicando, aparte de también el tema del cálculo estructural, lo dedico a la docencia y bueno, hace poco hemos empezado una nueva oportunidad, un nuevo programa de máster. Se puede encontrar fácilmente en la página bimmaster.org y ahí pueden ver el tipo de formación que hay. Y bueno, yo creo que es bastante útil. La verdad que queremos dar una formación lo más integral posible desde el momento de la concepción de un edificio hasta el momento que se está manteniendo, ¿no? Del mantenimiento a posteriori de la construcción, ¿no? Que repito, yo creo que es la fase más productiva, ¿no? Del BIM porque es la más larga, ¿no? Y la que además puede generar más beneficio para el edificio y más beneficio para los usuarios del edificio o de la infraestructura civil o lo que aquello que sea en lo que se está eh, creando ese modelo BIM. Y bueno, pues en eso estamos, en calculando estructuras y dando la docencia en este nuevo máster que, como digo, podéis encontrar en bitmaster.org. Es fácil de encontrar. Muchísimas gracias, Pedro. Nuevamente, en nombre de Motivos Ecosistema, es un honor y un placer tener esta conversación contigo. También puedes invitar a nuestros oyentes a que continúen con la dinámica. Después de este panel vamos a pasar a un segmento en vivo donde estaremos en contacto con dos personas de áreas totalmente distintas, una persona específicamente del área BIM y otra de una plataforma de inspección de obras, y queremos entender cómo podemos conectar ambas cosas para beneficio del gemelo digital, justamente el tema que estamos hablando el día de hoy. Así que los invito a que continúen y vean el siguiente panel. Y pues nada, aquí en Motivos Ecosistema y en Motivos Experience es un gusto siempre transformar contenido en información de valor. Para nosotros eso es un acto de responsabilidad, compartir contenido que sea útil, que puedan realmente implementar en sus empresas y pues nosotros también aprendemos a lo largo de toda esta dinámica. Muchísimas gracias, Pedro, y pues seguimos en contacto. Pues muchas gracias por la invitación y ha sido todo un placer, José Alberto, de hablar contigo y en este evento de Génesis del BIM. Así que muchas gracias por vuestra invitación.